todos ustedes, muy buenas tardes. En esta oportunidad, continuando con el desarrollo del curso, vamos a desarrollar ultrafiltración y mortalidad en hemodiálisis. Este es un tema muy interesante, ya que en base a todo lo que nosotros vamos a ir desarrollando, esta definición de ultrafiltración es básico en todos los procesos de hemodiálisis. Para esto los conceptos es en forma general y en una forma específica. Es un proceso de separación por membranas dentro de la tecnología de membranas para un tratamiento de agua, que permite la separación mecánica de sólidos suspendidos o disueltos mediante un tamiz, utilizando siempre la presión hidrostática para forzar el agua a través de una membrana semipermeable. Es importante manejar los conceptos dentro de los procesos de ultrafiltración porque se desarrollan a través de ser fraccionados, separados, concentrados las sustancias sin que éstas sufran cambios de fases, en el cual se utiliza una membrana semipermeable con poros de tamaños definidos que determinan el tamaño de las partículas que pasan a través de ella. Debido a que la membrana es utilizada, es semipermeable, es necesario la presencia de una presión entre 4 a 8 átomos que auxilie las partículas de fluir a través de las mismas. En esta oportunidad, como pueden apreciar, es la sangre capilar que va a pasar a la solución de diálisis produciendo la presión hidrostática. Mientras que la sangre pasa, los solutos regresan para obtener este tipo de sangre capilar con las soluciones dialíticas, ¿no? En la ultrafiltración se desarrolla a través de la membrana semipermeable. Sabemos, lo hemos mencionado, que es porosa. Esta es una membrana semipermeable que a través de la presión vamos a obtener el paso no solamente del agua, sino también de agua más solutos. En este caso, las soluciones que van a poder ser traspasadas por estos poros va a ser la urea. Sin embargo, es muy importante tener los conocimientos cómo funciona esta membrana y cómo se hace la ultrafiltración. Las dos fases que están en contacto con la membrana son los líquidos y se encuentran en distintas presiones hidrostáticas. Ciertos componentes de la fase líquida van a ser transferidas desde el lado de alta presión hacia el de baja presión. Por eso se llama presión hidrostática, ¿no? De alta hacia abajo. Las pequeñas partículas disueltas en el líquido pasan a través de la membrana porosa. Ya hemos apreciado una membrana porosa, por esos pequeños orificios van a pasar. Mientras que las grandes moléculas disueltas, los coloides y los sólidos en suspensión que no pasan a través de estos poros son retenidos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Acá ustedes están viendo las membranas, el agua, y este efecto que se produce es la diálisis. El principio físico tenemos dos, la difusión y la convección. La difusión, como ustedes pueden apreciar acá en el esquema, es principalmente el mecanismo de transporte de solutos por gradientes de concentración entre los compartimientos. Y la convección, que viene a ser la ultrafiltración, ¿no? Como se puede apreciar acá, es principalmente el mecanismo de transporte del agua por gradientes de presión entre compartimientos. La difusión más la convección produce la diálisis. Es importante conocer las características de la ultrafiltración. Las principales características de la ultrafiltración son: las membranas de ultrafiltración tienen un tamaño de poros que permiten separar los tamaños de las partículas de distintas naturalezas. Pueden ser sólidos en suspensión, partículas finas, coloides, algas, microorganismos como bacterias, dentro del rango de 0,04 o 0,1 unidades micras, ¿no? Las membranas son generalmente porosas y se clasifican por el peso de este corte molecular,
que equivale al peso molecular de la molécula más pequeña que pueden retener sus poros al 90% y que oscila entre 1000 y 500, es decir, moléculas macromoculares. Tienen una alta productividad y las diferencias de las presiones requeridas son bastante bajas, ya que apenas existen diferencias de osmóticas. Es importante tener los conocimientos para qué se utilizan dentro de la ultrafiltración. Se utiliza básicamente en el predeterminado de aguas para su posterior tratamiento como sistema de disminución y de desmineralización de membrana, tales como monofiltraciones u osmosis inversa. El ultrafiltrado en el líquido es extraído de la sangre a través de la membrana de diálisis por este mecanismo. Su función es eliminar durante las sesiones de la diálisis el líquido retenido durante el periodo de diálisis. Es importante mantener el peso seco del paciente. Si se hace una ultrafiltración horaria o excesiva, los pacientes tienen efectos secundarios como la hipotensión, calambres, vómitos, algunas pérdidas de conocimientos que pueden ser fatal para el paciente. Es muy importante en este sentido la ultrafiltración, de que nosotros tenemos que saber detectar estas sintomatologías, porque si no tenemos conocimientos o no estamos observando a nuestros pacientes, como repito, pueden ser muy fatal para ellos, que con experiencia también algunos han tenido fallecimientos. ¿Para qué se utiliza la ultrafiltración? Esto es básico. Dentro de todo el contexto de desarrollo de la diálisis, nosotros primero preparamos el sistema extracorpóreo y preparamos al paciente y también definimos las características previa prescripción médica, ¿no? Entonces, si es un paciente hipertenso, tenemos otro tipo de manejo de sodio. En este caso, el paciente es evaluado por el área médica, pesa, un ejemplo, que el paciente pese 50 kilogramos y actualmente su peso es de 53 kilogramos. Vamos a mantener siempre que este paciente, su peso seco es 50 kilogramos. Y actualmente, como les vuelvo a repetir, el paciente está viniendo con 53 kilos. ¿Qué quiere decir? Que la programación en la máquina, en la ultrafiltración, va a ser de 3 kilos 300. Ahora ustedes me van a preguntar por qué 3 kilos 300. 3 kilos el peso que está sobrante, porque su peso seco es 50. Y 300 porque todo el sistema extracorpóreo está con el líquido salino que ha sido preparado. Entonces, todo ese circuito contiene 300 mililitros de cloruro salino. Y más el peso excesivo que tiene de 3, se programa 3 kilos y medio. Ese es el tipo de programación que se hace aquí en la máquina cuando se hace la ultrafiltración del paciente. En la máquina de diálisis se programa la hora que está indicada, bueno, todo eso se prescribe por la parte médica, se programa la hora, si es 3 horas, 3 horas y media. El peso y la ultrafiltración, que va a ser 3,300. Si el paciente es hipertenso, también se modifica y se baja el sodio, pero si el paciente no es hipertenso, se maneja con sodios normales. Y dentro de la ultrafiltración, lo que el médico va a prescribir. En este caso vamos a tener una prescripción de 3 kilos 300. ¿No? Entonces se inicia la diálisis y al finalizar, dentro de las 3 horas y media programadas, el paciente tiene que quedar con 50 kilos su peso seco. Ese sería el peso ideal en esta programación de la ultrafiltración que se hace. Ahora, dentro de todo esto hay que tener los cuidados también porque se presenta la mortalidad en hemodiálisis, ¿no? Según registros españoles, la mortalidad es mayor en el 15,2%, en diálisis peritoneal un 9,5% y en trasplantes hay una presentación de 2,3%. Dentro de las investigaciones
que se están haciendo epidemiológicamente en el Perú, ha demostrado que hay un aumento tanto de prevalencias de 9.000 pacientes por año y que más de 2,5 millones de peruanos se encuentran en riesgo de contraerlas y la prevalencia en España es de 3.000 pacientes por año. Miren la diferencia que hay, ¿no? Bueno, dentro del Perú, el ente rentor es el Ministerio de Salud y dentro de este ente rector carecemos de un programa nacional de diálisis, ¿no? Y bueno, todos los pacientes que no cuentan con seguros son atendidos esta población a través del CIS ahora, ¿no? O a través de los programas de hospitales que realmente tengan, pues, que cuenten con estos centros de diálisis. Es muy importante mantener todo este sistema porque es la vida del paciente o de un ser humano que se tiene que ir atendiendo. Es muy importante dentro de la mortalidad. La literatura reporta que existen muchos factores asociados a la mortalidad en los pacientes con hemodiálisis. Entre ellos es muy importante la edad avanzada, el sexo masculino, la diabetes mellitus, la anemia moderada o grave, ¿no? Y el control inadecuado de la presión arterial. Si un paciente no tiene una buena educación en cuanto a lo que es el diagnóstico que se tiene, como por ejemplo diabetes, no tiene una dieta adecuada, no tiene las precauciones necesarias, la incidencia de mortalidad en estos tipos va a ser alta. Igualmente con los hipertensos, si el paciente no lleva una dieta estricta en baja de sal y no lleva el tratamiento adecuado, pues por eso son las incidencias altas que estamos manejando, ¿no? Dentro de las principales causas de muerte por estas enfermedades tenemos también asociadas las cardiovasculares, que no se queda atrás, tenemos con un 35 a 48%. Pues se sabe que de un 30% a 45% los individuos llegan con esta etapa unas complicaciones cardiovasculares avanzadas. Qué importante es también tener presente este tipo de problemas de esta enfermedad en cardiovasculares. La segunda causa de muerte constituyen las causas infecciosas en un 28% a un 34%. Bueno, dentro de los estudios realizados en Colombia, ¿no? Se encuentran que el 90% de los pacientes en hemodiálisis presentan un grado de anemia severo, ¿no? Y en el Perú se encuentran en un 80% dentro de los pacientes que se encuentran en hemodiálisis presentan una anemia severa. Todo este conjunto causa una mortalidad de los pacientes, pero es muy importante mantener dentro de las normas con una buena educación al paciente, una concientización al paciente de que esta es una enfermedad sustitutiva y que nos está permitiendo tener una nueva oportunidad de tener una vida saludable. Tenemos que adecuar al paciente que tiene que tener cambios de estilo de vida y llevar una vida con menos comidas de grasas, una dieta balanceada, una higiene corporal, unos buenos descansos, ¿no? Y unos tipos de ejercicios saludables para mantener unas buenas relaciones familiares, ¿no? Dentro del contexto de laboral y también dentro del contexto de la sociedad. Es muy importante manejar estos tipos de casos que se presentan para el cuidado más que nada de todos los pacientes que entran a este tratamiento sustitutivos, ¿no? Que es la hemodiálisis, también hay diálisis peritoneal y también la otra oportunidad de calidad de vida que tenemos son de los trasplantes. Pero todo esto básicamente va a favorecer en los estudios que tengamos cómo nosotros nos vamos a mantener dentro de esta calidad de vida sustitutiva que tenemos. Es muy importante también destacar que el exceso de muertes en este periodo por pandemia, ¿no? Se ha suscitado y ha incrementado, ¿no? Por muchos factores. La pandemia del COVID-19 también nos ha traído incrementos de pacientes
Uno, porque nuestros pacientes son bajos de defensa, manejan hemoglobinas de 5, 6 y ha arrasado prácticamente. Hemos tenido altas tasas de mortalidad en el Hospital Revaliat y en el Almenara y también en Sabogal, y a través del Ministerio de Salud y a través de todo el Perú. Todos los lugares que están pintados de verde son altamente pacientes que hemos tenido altas tasas de mortalidad. Y para terminar, les voy a agradecer que esta es una regrabación del curso que se está realizando. Espero que cualquier duda, pregunta puedan hacerlas en su debido momento, ¿no? Y les doy las gracias por la atención prestada y dejarles el mensaje que la vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento, ¿no? Es una frase que sí, efectivamente, se tiene que desarrollar justamente para poder nosotros a nuestros pacientes de diálisis hacerlos meditar qué significa esto, ¿no? Que la vida se mide por las veces que respiras, no por los momentos que te dejan sin aliento. Entonces ellos van a tomar más cuidado con el tratamiento sustitutivo que han recibido y van a tener los cuidados más en cuanto a la alimentación, porque de acuerdo a su alimentación que ellos reciben van a tener una buena ultrafiltración. Ellos van a aprender a manejar y controlar su peso para tener un peso seco estable. Como les vuelvo a repetir, si ellos mantienen un peso seco y tienen una alimentación que no se pueden sobrepasar de los 2 o 3 kilos, si sobrepasan a más, van a terminar en una emergencia, van a terminar con una crisis hipertensiva o pueden terminar con un edema agudo de pulmón, que eso sí sería fatal, y la incidencia de muertes en estos casos, cuando los pacientes no toman la calidad de vida, llegan por emergencia y muchas veces mortales, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.